hay una peculiaridad de la clase porque en realidad, aunque el tema es el estructuralismo, y ustedes vieron primero el estructural funcionalismo con Talcott Parsons, ¿no? Estuvieron viendo con Julio, y hoy empezamos a trabajar la parte de marxismo, pero con una peculiaridad que es que Gramsci no es un estructuralista, ¿no? Sin embargo, está acá para tratar de ver, de meternos en un tema que sí va a estar en el texto que vamos a trabajar del Tusser, que es el trabajo sobre las llamadas superestructuras. Eh, entonces, si bien obviamente, como todo autor marxista, en Gramsci hay el intento de captar regularidades, determinaciones, etcétera, etcétera, no entra dentro de lo que en el marxismo se ha pensado como aquellos autores más directamente estructuralistas, como sí es el autor que vamos a ver la semana que viene, el filósofo marxista francés Louis Althusser, ¿no? Que tiene mucha influencia, por ejemplo, del gran antropólogo estructuralista francés Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Que influye mucho en la obra, sobre todo en la obra temprana de la década de los 60 de Louis Althusser. Entonces vamos a trabajar sobre Antonio Gramsci. Yo no sé si ustedes pudieron leer la solapa primero, que hay, que señala algunas cuestiones de algunas referencias generales sobre Antonio Gramsci, y después de las notas sobre Maquiavelo y el Estado moderno, sobre la política, Maquiavelo y el Estado moderno, sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno en realidad, si pudieron leer esas partes que nosotros seleccionamos de la página 51 al 83, que es el parágrafo que tiene por título Apuntes sobre las relaciones de fuerzas, ¿no? O anotaciones sobre las relaciones de fuerzas. Entonces yo me voy a referir primero un poco en general a algunos elementos de la obra de Gramsci, su vida también, que sea para ubicar, y posteriormente vamos a hacer algunos comentarios sobre el texto. Sería importante, digo, si ustedes pudieron leer la solapa, o si no, si la van mirando mientras vemos la clase, para ver también preguntas que ustedes tengan, dudas, digo, así como hicieron a Julio preguntas sobre Parsons, y algunas preguntas estaban muy interesantes de las que se llegaron a hacer, si hay algunas dudas o consultas que quieren hacer sobre Gramsci. Bueno, eh, Gramsci, digo, como ustedes quizás sepan, quizás lo hayan escuchado obviamente nombrar, hayan leído algo, es uno de los, digo, de los autores marxistas más leídos en los medios universitarios, ¿no? Él nace en la isla de Cerdeña el 22 de enero de 1891. Por eso van a ver que es el sardo, sardo se le dice a los habitantes de Cerdeña, y va a fallecer en Roma el 27 de abril de 1937, después de un pasaje largo, más o menos de 10 años, de una década, por las cárceles del régimen fascista de Mussolini. Muere, apenas sale de la cárcel, poco tiempo después de su liberación de la cárcel. Y bueno, Gramsci vive en una familia muy humilde, en una situación económica muy difícil, pero llega a tener primero estudios secundarios, luego universitarios, y se va a partir de su llegada, especialmente a la ciudad de Turín, en Italia, que es la ciudad industrial más importante de Italia, ya en aquella época. Digo, Italia tiene una conformación económico-social donde tiene un norte industrializado, el centro donde está Roma más administrativo, y el sur que era muy pobre, ¿no? Todavía sigue siendo mucho más pobre que el norte, pero se ha modernizado en relación a lo que era. El sur era predominantemente campesino y muy pobre, ¿no? Tal es así que hay todo tipo digamos, de racismo interno en Italia entre el norte y el sur, ¿no? Un racismo muy duro, incluso hubo movimientos independentistas del norte rico que querían deshacerse del sur italiano. Lo llaman despectivamente africani, por ejemplo, a los napolitanos. Quizá escucharon alrededor de que Maradona jugó en Nápoles y fue exitoso y bueno, una gran figura en la ciudad, como era la gran venganza del sur, era haber ganado el Scudetto, el título nacional italiano,
frente a los ricos del norte, ¿no? Donde hay dos grandes ciudades en el norte de Italia, Milán y Turín. Y Turín es una gran ciudad industrial en donde estaba y está la planta nada más y nada menos que de la Fiat, ¿eh? Y un gran conglomerado de industrias metalúrgicas, químicas, petroquímicas, textiles, con una industria que bordea la ciudad, digamos, donde hay una presencia obrera en la ciudad muy había en la época de Gramsci y después también. Bueno, e ingresa muy joven a militar en el Partido Socialista, en el Partido Socialista Italiano. Y como parte del Partido Socialista Italiano va a formar, se va a integrar a varios periódicos de los socialistas de Turín. Y hay obviamente dos acontecimientos que van a marcar a los comienzos del siglo XX y también la vida de Gramsci, que es uno, la Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914, y otro es el triunfo de la Revolución Rusa en el año 1917. Entonces, Gramsci y la mayoría del Partido Socialista Italiano van a adherir a la Revolución Rusa y al régimen y a plantarse en defensa del nuevo régimen soviético, a diferencia de la mayoría de los partidos socialistas en el mundo que habían apoyado a sus burguesías en la guerra mundial, empezando por el más importante de los partidos socialistas de la época, el Partido Socialdemócrata Alemán, este, y que tenían una situación de hostilidad hacia la Revolución Rusa. Y por el contrario, la Revolución Rusa va a favorecer la aparición de partidos comunistas de masas en numerosos países, empezando por toda Europa, ¿no? Y en Italia, digamos, primero es casi uno de los pocos lugares donde el conjunto del Partido Socialista va a plantearse su adhesión a la Tercera Internacional, que va a ser fundada de la mano del triunfo de la Revolución de Octubre por Lenin y Trotsky. Es en ese contexto de la inmediata posguerra, donde, como ocurre muchas veces, al final de la guerra estallan revoluciones, que va a tener lugar un proceso de lucha de clases muy agudo, en el cual va a estar Gramsci involucrado, que es el fenómeno del llamado bienio rojo, en los 2 años que van entre 1920 y 1922, donde hay mucha lucha de clase obrera y en particular en Turín, el fenómeno de los llamados consejos obreros, es decir, organizaciones de las y los trabajadores que tenían una gran capacidad de movilización, con centro en la gran industria, y donde incluso Gramsci tiene mucha influencia, editan un periódico que se llama L'Ordine Nuovo, el orden nuevo, el nuevo orden, donde, bueno, expresa gran parte de toda la actividad de los consejos. Bueno, y vive un periodo revolucionario, ¿no? Evidentemente la acción de la clase obrera pone en jaque al régimen burgués, pero no hay una victoria revolucionaria, lo mismo que ocurre en otros países de Europa, donde también el poder burgués temblequea al final de la guerra, pero no tienen un desenlace victorioso para la clase obrera como lo tiene el caso de la Revolución de Octubre de 1917. Y es en ese contexto de esa crisis sin resolver por el movimiento obrero que se va a dar, por el contrario, una salida retrógrada a la crisis, que es la llegada del fascismo, ¿no? Primero manteniendo el esquema constitucional, digo que era el fascismo, yo lo doy un poco por hecho, pero usamos mucho la palabra, los fachos, etcétera, se usa. Bueno, que era un movimiento organizado por alguien que antes había sido socialista, incluso era a la izquierda del Partido Socialista, que era Benito Mussolini, y que había estado después en la guerra, y que intenta utilizar en Italia un espíritu como si fuera una nación derrotada para ponerla de pie, en medio de una crisis galopante, alta inflación, y organiza una pequeña burguesía, una clase media empobrecida, pauperizada, para tirarla en contra del movimiento obrero, ¿no? Para tirarla en contra del movimiento obrero. Y utiliza con ex soldados, en particular, y exoficiales del ejército y de las fuerzas policiales, también en activo, grupos de choque contra las huelgas obreras, grupos, digo, que se arman, que se organizan, que desfilan, que van y agarran y apalean comunistas, grupos de choque, socialistas, y bueno, y que se imponen a partir de una marcha multitudinaria, la llamada Marcha sobre Roma, a partir de la cual a Mussolini, aún siendo una minoría parlamentaria, lo transforman en primer ministro.
y desde el poder del Estado, bueno, Mussolini amplía su poder y finalmente va a eliminar toda actividad política. En el medio, Gramsci había viajado a Moscú, se codea con los dirigentes de la Tercera Internacional, participa de sus congresos, de sus debates, de los debates al interior del Partido Socialista y luego de la fundación del Partido Comunista Italiano, que surge del propio seno del Partido Socialista. Y en ese contexto él va a ser electo diputado, todavía con Mussolini en el poder, pero antes de suprimir el Parlamento, y luego finalmente va a ser encarcelado, siendo que era el vocero de la lucha contra el régimen fascista, ¿no? Sus carceleros dicen, bueno, este cerebro tiene que dejar de pensar por muchos años, ¿no? Es una de las sentencias del fiscal que lo acusa, hay que hacer que este cerebro deje de pensar. Bueno, sin embargo, lo que va a dar lugar el periodo carcelario de la vida de Antonio Gramsci es una enorme obra que se conoce con el nombre de Los Cuadernos de la Cárcel, que él escribe a partir del año 1928, cuando consigue que le permitan escribir y cierto acceso a los libros aún en situación carcelaria, y desarrolla una obra muy importante, pero que tiene muchas particularidades, porque no es una obra que fue dada, digamos, escrita para ser publicada, es una obra muchas veces fragmentaria, son textos, por ahí a veces reseñas de libro, a veces temas que tiene en la cabeza y que Gramsci escribe, y es una obra que él logra sacar de la cárcel y que además está redactada bajo el control de la censura. Entonces, está llena muchas veces de metáforas. Por ejemplo, él, para hablar el término marxismo, usa el término filosofía de la praxis, ¿no? Eh, y a otros personajes se refiere de otra forma, para que el censor bueno, no le censure lo que estaba escribiendo. Incluso logra sacar subrepticiamente estos cuadernos de la cárcel cuando es liberado, ¿no? Y finalmente se transforma en un enorme laboratorio, por eso decía que la paradoja es que quieren hacer que ese cerebro deje de pensar, pero ese cerebro piensa como nunca en la cárcel. Y bueno, y nos deja una enorme obra, muy discutida, muy debatida y a la vez muy difundida también, ¿no? Al menos algunas de sus partes de los cuadernos de la cárcel que fueron inicialmente publicados por que era un dirigente comunista que había compartido parte de la lucha con Antonio Gramsci, que es Palmiro Togliatti, que había huido en la Segunda Guerra Mundial, se va, ya cuando está el fascismo, se va a la Unión Soviética y vuelve al final de la Segunda Guerra Mundial, y hace una edición no cronológica, sino temática de los cuadernos. O sea, por ejemplo, en este libro son textos que hablan sobre estos temas, sobre Maquiavelo, el gran autor italiano, el autor del Príncipe, el tema recurrente en la obra de Gramsci, la política y el Estado moderno. O sea, parte de los cuadernos que hablaban de esto son agrupados en un cuaderno, ¿no? Y así ocurre con otros. Bueno, después hay otras ediciones que son cronológicas de los cuadernos de la cárcel y que permiten leerlos distintos, los cuadernos de la cárcel. Porque, bueno, lo que aparecía como seguido en realidad está mediado por otros temas. Bueno, y es una obra muy discutida la de Antonio Gramsci. Eh, entonces, yo quiero primero alertarlos con esto, alertarlas y alertarlos con esta cuestión, que no es un autor tan fácil de leer, ¿no? Que es un autor que tiene muchas interpretaciones, muchas discusiones, y que a medida que ustedes van conociendo más de la cultura europea de la época, la cultura y los debates de Italia, de filosofía, de los debates en el movimiento comunista, eh, bueno, lo leen de nuevo a Gramsci, esa es la realidad. Como ocurre con muchos autores, ¿no? Que uno los lee una vez, cree que entiende determinadas cosas, pero hay cosas que no sabe a qué alude. Bueno, y con los cuadernos van a ver que les va a pasar esto, ¿no? Los van a leer una vez, otra vez más, y siempre van a encontrar algo nuevo, sobre todo a medida que uno va conociendo más de la obra de Gramsci, ¿no? Entonces digo esto porque quizás ya lo leyeron, lo vuelven a leer y lo van a volver a leer otras veces. Y van a estar estudiando estudio posgrado y van a volver a estos textos de Gramsci y van a tener otras visiones. Y también porque hay muchas discusiones y aportes novedosos sobre la reflexión de la obra de Antonio Gramsci. Entonces, señalemos algunas cuestiones centrales, algunos problemas teóricos y después vamos a meternos en el texto. Ustedes
quizá hayan escuchado que Gramsci es un autor que se preocupa por las superestructuras, ¿no? Entonces, siempre partan que Gramsci es un autor marxista, es marxista y seguidor de Lenin y la Revolución Rusa, es decir, hasta su muerte. Él siempre tiene su ubicación, muere como revolucionario, incluso se niega todo el tiempo que está preso a pedir la clemencia al régimen fascista, que decía, si nos pide perdón Gramsci, entonces lo liberamos. Y él siempre se negó. O sea, sale finalmente indultado cuando el régimen fascista hace una liberación general de presos, pero nunca le da el gusto a Mussolini de hacerlo arrodillar, ¿no? Muere como un revolucionario íntegro. Y siempre, digamos, adhiriendo a la perspectiva de la revolución social, ¿no? Como un comunista. Nunca cambia esa identidad política y como un seguidor de Marx, e insisto, del propio Lenin, con quien llega a compartir algún tiempo en su primera estadía en Moscú, aunque poco después Lenin va a morir en el año 1924. Entonces digo, tengan ustedes en cuenta este contexto en el que él escribe, es decir, escribe en la cárcel, fragmentariamente, etc. Y hay una reflexión que él hace, es una reflexión que tiene que ver con la derrota, que es ¿por qué no triunfó la revolución en Italia? Es decir, este es un eje articulador de los cuadernos de la cárcel. Es decir, ¿qué nos pasó que no pudimos hacer en Italia lo mismo que se hizo en Rusia? ¿Por qué acá no triunfamos? Y ahí hay un gran tema que lo lleva a Gramsci en sus reflexiones, que es por qué los campesinos pobres del sur no siguieron al proletariado del norte. Es decir, el proletariado del norte se levantó, se movilizó, se insurreccionó, hubo un problema con los dirigentes del Partido Socialista que no estuvieron a la altura, pero una gran pregunta de él es ¿por qué los campesinos del sur no siguieron a los proletarios del norte? ¿No? Entonces este es un tema muy importante. Hay un término que se usa a partir de un texto de un historiador británico que se llama Perry Anderson, no sé si han escuchado hablar de él, que hace ya mucho tiempo dictó unas conferencias que están publicadas con el título de Consideraciones sobre el marxismo occidental. Consideraciones sobre el marxismo occidental. En donde Anderson hace digamos, una suerte de tipología entre lo que sería el marxismo clásico, fundado por Marx y Engels, y luego otras dos generaciones que van a caracterizar al marxismo clásico, donde él ve que hay un desplazamiento hacia Oriente, ¿no? Y cuyos últimos exponentes son los líderes de la Revolución de Octubre, los líderes de la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky, entre otros, y a la vez un desplazamiento temático, donde Marx mismo desarrolla su obra yendo desde temas más filosóficos, la crítica a Hegel y Feuerbach, la que hemos conversado en una de las clases, hacia temas de economía y de estrategia política, ¿no? Ese desplazamiento teórico de Marx. Entonces Anderson identifica que desde mediados de la década de los 30, cuando se produce un doble movimiento, por un lado el triunfo del fascismo en Italia, 10 años después de Hitler en Alemania, el triunfo de los nazis, y del estalinismo en la Unión Soviética, donde internamente después de la revolución surge un ala que favorece la burocratización del nuevo Estado soviético, que le encarna Stalin como figura en primera plana y se derrota a la oposición que había enfrentado esa burocratización liderada por Trotsky, lo considera un momento negro, ¿no? Perry Anderson dice. Entonces dice, el marxismo, vamos a ver que después desde los 30 los principales teóricos marxistas se desplazan de Oriente a Occidente, por eso habla de marxismo occidental, son Italia, Francia y Alemania los lugares centrales de elaboración de la teoría marxista, pero a diferencia del marxismo clásico, el marxismo occidental va a ser un marxismo de la derrota y donde vamos a ver un desplazamiento de temas desde la economía y la estrategia política hacia la filosofía y la estética, ¿no? Hacia la filosofía y la estética, o temas que él llama de la superestructura. Entonces, a Gramsci lo pone acá como el primero de los marxistas occidentales. Caracterización que es muy discutible, ¿no? Porque en la visión de Anderson, una característica del marxismo occidental era que no eran a la vez los principales dirigentes de sus partidos ni del movimiento de masas, como era el propio Marx, digo que fue un organizador obrero, o sea, Marx fue un gran intelectual, pero siempre un organizador de la clase obrera, nunca dejó ese aspecto militante. Bueno, ni hablar Kautsky, después Lenin, después Trotsky, Rosa Luxemburg, etcétera, etcétera. Entonces, él dice
que los que va a tener como referencia el marxismo occidental van a ser autores que más bien no van a tener ese lugar de dirección política. Y o se van a separar de los partidos comunistas estalinizados, o se van a quedar ahí, pero sin discutir la línea política, ¿no? Va a decir que hay dos tipos de marxistas occidentales, si se quiere. Bueno, Gramsci no nos entra muy bien en todas estas referencias, ¿no? Porque Gramsci siempre es uno de el principal dirigente del Partido Comunista Italiano hasta su prisión, o se había transformado en ello, y digamos, no nos entra exactamente en esas coordenadas que da Perry Anderson como característica del marxismo occidental. Pero digamos lo sitúa acá, ¿no? Un marxismo occidental. Entonces, el desplazamiento a las superestructuras, ¿qué quiere decir? Que hay una reflexión sobre el Estado, ¿no? Sobre cómo domina la clase dominante. Y hay una palabra, un término, un concepto, ¿no? Para pensar esto, que Gramsci le da un significado particular, que es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía. A ver, ¿de dónde, por ejemplo, ustedes han escuchado este término? ¿Dónde ven que se usa el término hegemonía? A ver, ¿a quién le viene a la cabeza la utilización de este término? Digo, Medios hegemónicos de comunicación. muy bien, los medios hegemónicos de comunicación. Y de qué se habla cuando se habla de los medios hegemónicos de comunicación? ¿Para qué se usa este término? ¿Para decir qué? Para mencionar a los medios de comunicación que tienen más poder, que son más Que- escuchados. Ya sé, pero cuando se usa el término que es medio hegemónico, ¿hegemónico a qué se refiere? ¿Qué hacen los medios? Imponen su opinión a la sociedad. Imponen su opinión a la sociedad. Bueno, ayudan a construir un sentido común. Sí, ¿Está ahí bien? está. Ayudan a construir un sentido común. Bueno, entonces, ¿por qué ese término se usa de ese modo? ¿Cómo llega desde Gramsci hasta esta utilización? En realidad el término, el concepto de hegemonía tenía una historia en el movimiento comunista. Esa historia era que una referencia del término a la alianza obrera campesina, a cómo las y los trabajadores podían dirigir al campesinado en la lucha contra la burguesía. ¿Está bien? Hablaba de eso, la hegemonía del proletariado en la revolución. Este era un gran tema de la revolución rusa. Imagínense ustedes, la mayoría de la población rusa era campesina. El proletariado tenía un gran liderazgo revolucionario, una fuerte tradición, pero sin liderar a los campesinos no iba a poder derrotar al zarismo y conseguir el poder. Y justamente logra hacer eso y por eso triunfa la Revolución de Octubre. Entonces este era un gran tema que discutían los comunistas de todos los países atrasados. O sea, no de los países capitalistas más desarrollados, donde el proletariado ya era la clase mayoritaria, por ejemplo Alemania, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Francia, sino en los países o de desarrollo más retrasado, Rusia, o intermedio, si se quiere, Italia, ¿no? Donde para triunfar la revolución no alcanzaba con los obreros del norte, sino que tenían que ganarse el apoyo de los campesinos del sur. O sea, esa era una utilización del término hegemonía, ¿no? El liderazgo del proletariado en la revolución, la hegemonía del proletariado sobre el campesinado. En los cuadernos de la cárcel, el término tiene un desplazamiento, porque en Gramsci pasa a explicar cómo domina la burguesía. O sea, de cómo el proletariado lidera el campesinado, ahora es cómo la burguesía logra dominar al campesinado ella también. ¿Está bien? Y evitar que se alíe al proletariado. Entonces, el término no, va a ser útil, si bien tiene distintos grados de definición, para pensar que la dominación de la burguesía no es solo mediante el aparato de Estado, el aparato coercitivo del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, la policía, el aparato carcelario, el sistema político, el poder ejecutivo, sino que también cuenta con auxiliares para esa dominación, ¿no? Cuenta con elementos auxiliares que le permiten esa dominación. La familia, las iglesias, asociaciones profesionales, bueno, toda una serie de elementos que para Gramsci van a caracterizar la dominación en lo que él llama Occidente. Entonces, el término hegemonía en los propios cuadernos tiene distintas definiciones. A veces dice que el Estado es la suma de coerción y consenso, ¿no? También habla de un término que dice el Estado integral, o sea, el Estado más allá del aparato de Estado, sino con todo es dictadura más hegemonía, lo define también, dictadura más hegemonía, y a veces
habla de Estado, coerción, sociedad civil, consenso, hegemonía. Entonces, a veces la hegemonía es pensado como sinónimo de consenso y a veces coerción más consenso. Que me parece que esto último es lo más real, digamos, analizándolo. No hay hegemonía sin coerción, pero la hegemonía no es solo coerción, es coerción más consenso, más construir un sentido común donde la clase dominante se la impone a las clases subalternas, ¿no? Una mirada del mundo, una interpretación del mundo. Y entonces Gramsci que decía que en la sociedad rusa, como el Estado todavía era absolutista, como la burguesía no había triunfado antes del triunfo del proletariado, sino que todavía no había triunfado una revolución burguesa como la de Francia del siglo XVIII, o sea, había otro esquema, había un esquema donde el Estado era el Estado absolutista heredado del feudalismo, ya había proletariado, ya había burguesía, pero todavía la burguesía no dominaba. No había instituciones donde la burguesía hubiese asentado su dominación, y era prácticamente el Estado y después la nada. Y ya en Occidente, no solo en el Occidente más desarrollado, sino también en países intermedios, o sea, en realidad lo que él llama Occidente tiene dos tipos, ¿no? Digamos, los países capitalistas centrales y otros de desarrollo intermedio, como era Italia, junto con el aparato de Estado, los decenios que ya llevaba la burguesía dominante le permitió ir construyendo instituciones que favorecían su dominación, ¿no? Que favorecían su dominación. Y esas instituciones no eran parte directa del aparato coercitivo del Estado. Incluso él va a utilizar un concepto que en la filosofía política se usaba diferente, como es el de sociedad civil, para decir cuenta aparte con las instituciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el cambio en la utilización de este término respecto del que se hacía en la filosofía clásica, en la filosofía política clásica, incluyendo en Hegel e incluyendo en el propio Marx? Que habitualmente se pensaba la sociedad política el Estado, la sociedad civil lo privado. Y dentro de esto estaba la economía, estaban las relaciones económicas. Entonces, ustedes en algunos autores que comentan a Gramsci van a ver que se dice que el término sociedad civil pasa de la estructura a la superestructura. Simplemente se refiere a esto, a que cuando en Marx, en el joven Marx, porque Marx Maduro ya no usa el término, o en Hegel se hablaba de sociedad civil, la sociedad civil incluía las relaciones económicas, lo que en Marx es la estructura. En Gramsci no se refiere a eso. Gramsci se refiere a que hay instituciones que no son estatales o no son necesariamente estatales jurídicamente, que son esto que llaman las organizaciones de la sociedad civil, que son un auxiliar en la dominación de la burguesía. Las instituciones escolares, las iglesias, el Rotary Club nombraba como institución típica de Italia en aquel momento, y otras más, donde el punto de vista de la clase dominante, de algún modo, se traslada hacia las clases subalternas, ¿no? Y logran contenerla, logran esa misma mirada. Entonces, Gramsci tematiza esta cuestión, que no era ajena a debates que había en la Tercera Internacional. De hecho, esa distinción Oriente y Occidente, Gramsci la toma de un discurso de Trotsky en el tercer congreso de la Internacional Comunista o Tercera Internacional, que se pensaba esta diferencia. O sea, no es Gramsci el primero en pensar Oriente y Occidente. Era un tema común a los comunistas, porque ¿qué habían visto? Que al final de la guerra triunfaron en Rusia, y a pesar que hubo levantamientos revolucionarios en el resto de Europa, ahí no triunfaron. Y en particular en Alemania, que estuvo al borde, estuvo muy cerquita de triunfar una revolución social en Alemania, y sin embargo fue derrotado. Los levantamientos revolucionarios que hubo en Alemania, digo, también Italia, o también Bulgaria, o también Hungría, para decir los países donde esto fue más agudo, ¿no? Entonces, era para pensar, che, en Occidente tenemos un problema. Es más, tienen más auxiliares, más apoyo. Han cooptado a la dirección de los sindicatos, tienen más asociaciones. Tenemos ahí que pensar. Dentro de esa reflexión se inscribe el pensamiento de Gramsci y la temática de la hegemonía tal como la piensa Antonio Gramsci, ¿no? Y bueno, y el término se utiliza después y hoy es un término habitual de la teoría política, así como ustedes identificaron en los medios hegemónicos, también se usa mucho la potencia hegemónica. ¿Vieron? A ver, ¿qué dos potencias se dice que están
disputando la hegemonía mundial en la actualidad? ¿Qué dos países? A ver, ¿qué dos países son los que aparecen disputando el liderazgo mundial? Disputan ser los países fuertes en el Estados Unidos y que China, creo. muy bien, ahora Estados Unidos y China, efectivamente. Estados Unidos surge como potencia hegemónica del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, ahí disputa con Rusia el liderazgo, después del hundimiento de la Unión Soviética en 1991 y su disolución, parece que es la única superpotencia mundial, pero a la vez le va emergiendo a partir de un comercio que Estados Unidos se valió, fomentó, alentó, etcétera, etcétera, le va creciendo una potencia que le empieza a disputar áreas de poder. No la hegemonía del conjunto, pero sí áreas muy importantes de poder, ¿no? Entonces ustedes ven, la geopolítica internacionalmente discute el conflicto estadounidense-chino, ¿no? Cómo se da. Durante todo el periodo neoliberal, en realidad fue la simbiosis China-Estados Unidos en lo que se basó el neoliberalismo. La mano de obra barata en China, donde iban las multinacionales norteamericanas. Pero en el marco, China se fue fortaleciendo. Y entonces hoy se discute hasta qué término es hegemónico, hasta qué momento no, etcétera, etcétera. Pero ya con hegemonía se dice que no es solo fuerza, la manera en la cual domina. Un autor conservador, un politólogo estadounidense llamado Joseph Nye, desarrolló, por ejemplo, la teoría del poder duro, hard power, y el poder blando, soft power, que dice que una potencia no solo domina mediante misiles, armamento, fuerza militar, capacidad de despliegue, bases, etcétera, etcétera, la fuerza, el hard power, el poder duro, sino también mediante el poder blando, que es hacer que quienes viven en otros lugares del mundo se quieran parecer a esa sociedad. Bueno, Estados Unidos tiene un enorme dispositivo de dominación cultural, basta que ustedes hagan zapping si tienen cable o miren las redes sociales para ver el monumental despliegue de dominación cultural desde el cual trata de mostrar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, valores a los que hay que adherir, qué sociedad nos gustaría vivir, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y siempre ustedes van a ver cómo esa enorme industria cultural que maneja los Estados Unidos trata de mostrar como los malos de la película a los que tienen rivalidades momentáneas o más permanentes con los Estados Unidos, ¿está bien? Si te decía en las películas, Hollywood, por ejemplo, hace películas donde siempre los malos son los que se pelean con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos son los buenos de la película, los que tienen que expresar el modo de vida americano, el sueño americano, la sociedad del progreso, donde todo les iría mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un aparato de construcción de poder blando, ¿no? El lugar donde los que no viven ahí tendrían que desear ir a vivir, el mundo deseable, los valores norteamericanos. Bueno, es parte del tipo de dominación que establece Estados Unidos como potencia hegemónica. Digo, una hegemonía que está en caída, ¿no? Ya desde hace varios años, pero sin embargo sigue siendo importante, ¿no? No menor, pero que no tiene la fuerza que tuvo en ciertos momentos, o que tiene más nivel de disputa. Bueno, entonces el concepto de hegemonía es muy importante en la teoría de Gramsci. Es un concepto y que se discute hoy en la teoría social, en la ciencia política, es un concepto sobre el que se debate habitualmente, porque tiene su raíz en la obra de Antonio Gramsci, ¿no? Y hay una idea que él traslada, que muy discutida, es la relación entre en Oriente y Occidente, en lo que él dice la guerra de posición y guerra de maniobra, que esto también es todo un debate, solo lo menciono simplemente, pero porque es un tema importante, pero tiene mucha discusión. Que muchas veces en la teoría social y la teoría política se utilizan términos que surgen del terreno militar, ¿no? De la guerra. O sea, la guerra no es solo una gran productora de tecnología, o sea, las tecnologías que utilizamos habitualmente son tecnologías derivadas de su uso militar original, digo, o la aviación comercial, por ejemplo, es un derivado de la aviación de guerra. Internet fue utilizada para maniobras militares, con presupuesto militar. Bueno, la radio, la televisión, las
comunicaciones modernas, las computadoras, todo eso surgió movido por la guerra, sino también, digo, de terminología. Entonces, ¿qué era la guerra de maniobra? La guerra de maniobra era la ofensiva cuando se toma una ciudad, por ejemplo, cuando un ejército se despliega y toma una ciudad. ¿Qué era la guerra contrapuesta a la guerra ofensiva o la guerra de maniobra de movimiento? La guerra de trinchera, la guerra de trinchera. Si ustedes han visto películas sobre la Primera Guerra Mundial, la última de las cuales peleó el Oscar, en 1917, no sé si alguien la vio, van a ver que una característica de esa guerra, pero cualquier imagen, digo, uno piensa Primera Guerra Mundial, que piensa las trincheras, ¿no? La guerra de trinchera, ejército, los soldados en la trinchera y de golpe dan la orden de ir a tomar la trinchera del ejército contrincante y estaban meses así, pero meses no exagero, las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial son meses donde por ahí se avanzaban 100 metros, se retrocedían 100 metros, otros 100, otros 100, y el grueso de los muertos de la Primera Guerra Mundial son soldados, no hay tanta población civil como en la Segunda Guerra Mundial, que bombardean a toda la población civil, entre otras cuestiones, porque se desarrolla la industria aeronáutica, entonces los bombarderos que hacen pomada a toda la población civil, es una masacre de población civil la Segunda Guerra, no solo de los alemanes que bombardean Londres durante meses, sino los aliados después. Estados Unidos quema toda la ciudad de Tokio, toda. A la población civil la matan así, sin nada. Tiran la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima, un crimen de guerra brutal. Solo que como lo hicieron los vencedores, no lo caracterizamos de la misma forma, ¿no? Como ellos ganaron, no es crimen de guerra. Pero fue el bombardeo de la población civil, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto por parte del ejército de Franco en la Guerra Civil Española, pero en la Segunda Guerra, ustedes ven, hay ciudades destruidas, ¿no? Es una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades reducidas a escombros. Bueno, no era así en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la característica saliente es la guerra de trinchera. Entonces, Gramsci usa esta metáfora de la guerra de posición, guerra de trinchera, para llevarlo a la estrategia política, ¿no? Para decir, en Occidente hay que pensar la relación entre maniobra y guerra de posiciones. Digamos, la estrategia no puede ser la ofensiva permanente, sino que tiene que estar ligada a una guerra de posición donde se disputa el sentido común de las masas, la hegemonía cultural de la burguesía, etcétera, etcétera. Pero donde son pensamientos en borrador estos de Gramsci, incluso porque a veces él habla de esto como un rasgo distinto de Oriente y Occidente, y a veces habla como que en Occidente depende de los momentos, como que de 1914 a 1921 fue guerra de movimientos, lo central en Occidente, y luego pasamos un periodo de guerra de posición. Entonces, no es que es tan cristalino como algunos lo interpretan esta reflexión de Gramsci, ¿no? Porque de esta reflexión algunos pensaron en Gramsci como el inspirador de una política gradualista para terminar con el capitalismo. Algo que nunca piensa Gramsci, pero hay un uso de la teoría de Gramsci para pensar una estrategia no revolucionaria, sino gradualista frente al dominio capitalista, ¿no? Insisto, es algo que no está en Gramsci, pero algunos usan cierta reflexión de Gramsci para ir hacia ahí, ¿no? Para ir hacia ese lado. Gramsci siempre está pensando en la revolución, nunca está pensando por fuera de la revolución, está pensando en la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Entre este dominio como un problema a resolver, no como algo que reemplace, digamos, la acción revolucionaria. Entonces digo, está este término, Oriente-Occidente, guerra de maniobras, guerra de posiciones, está el concepto de hegemonía, un concepto importante, y está después lo que aborda en el texto que ustedes tienen de base para leer, el análisis de las relaciones de fuerza, que es un texto muy interesante y metodológicamente relevante para el estudio de cualquier formación económica social, ¿no? ¿Qué me refiero con una formación económico-social? Ustedes conocerán que en Marx hay un concepto muy importante que es el de modo de producción, por ejemplo, modo de producción capitalista, modo de producción feudal, modo de producción esclavista, modo de producción comunista primitivo, modo de producción socialista. Nos habla de grandes tipos de sociedades, ¿no? El de formación económico-social es un modo de producción en un tiempo y un espacio determinado. Por ejemplo, la Argentina capitalista del siglo XXI. ¿Está bien? ¿Cómo es
Pues yo digo, Argentina es capitalista en el siglo XXI y en el siglo XX. O Argentina es capitalista igual que Estados Unidos. Pero el capitalismo estadounidense del siglo XXI no es igual al capitalismo argentino del siglo XXI, o igual al chileno, o igual al brasilero. Eso, el capitalismo brasileño del siglo XXI, yo puedo decir cómo es la formación social brasilera en el siglo XXI, o argentina, o chilena, o boliviana, o mexicana, canadiense, etcétera. Voy a ver qué combinación peculiar tiene esa estructura económica, ¿no? Y a la vez y su composición superestructural. Entonces, Gramsci, analizando en este texto relaciones de fuerza, es muy interesante para pensar esa problemática. Entonces él dice, a ver, un primer nivel de las relaciones de fuerzas es cómo son las clases objetivamente, independientemente de lo que piensen, de su conciencia política, de su organización. Es decir, si yo digo, el proletariado, ¿cuántos proletarios hay en un país determinado? El 30, 40, 50, 60% de la población. Bueno, ¿y cómo es el proletariado? ¿Es industrial, es de servicio, es rural, es urbano? ¿Está sindicalizado, no está sindicalizado? ¿Qué actividades hace? ¿Está concentrado en grandes ciudades o disperso? ¿En grandes fábricas o pequeñas? ¿Cómo es la clase media, la pequeña burguesía? ¿Urbana, rural, más heterogénea, más homogénea? ¿Y la burguesía? ¿Cómo es la burguesía de ese país? ¿Es nativa, es extranjera? O sea, las industrias pertenecen a capitalistas locales o extranjeros. ¿Es más financiera o más industrial? ¿Es más agraria o menos? ¿Grande o pequeña? Esto es lo que él llama la disposición de fuerzas objetivas. Es decir, la confrontación de clases. ¿Quiénes se enfrentan? ¿Cómo son los que se enfrentan? ¿Se entiende esto? ¿Está bien? ¿Se entiende esta primera cuestión? Si ustedes miran una sociedad y dicen, ¿cómo está formada esa sociedad? Bueno, tomo primero lo que él llama ahí en el texto la disposición de fuerzas objetivas. ¿Cómo son? ¿Cómo existen? ¿Está bien? Esto se puede hacer recurriendo a estadística, a distintas herramientas que uno tiene para ver la composición de la estructura social de una sociedad. ¿Está bien? Obvio, Gramsci lo hace, obviamente, bajo la teoría marxista, ¿no? Proletariado, la burguesía, la pequeña burguesía, si hay campesinado, ¿cómo es esa sociedad? ¿Está bien? ¿Quiénes se enfrentan? ¿Y quiénes pueden ser aliados para enfrentarse a otros? Argentina, por ejemplo, es una sociedad muy asalarizada, con relaciones capitalistas fuertemente desarrolladas. Es decir, por ejemplo, no tiene un campesinado muy fuerte, a diferencia de Brasil, a diferencia de México, ni hablar, a diferencia de Bolivia. Tiene una composición, una estructura capitalista muy, muy desarrollada, sobre todo en su centro. Sí, en algunas provincias hay sí un componente campesino popular, pero es en ciertas provincias, no en los núcleos del poder económico. Por ejemplo, cuando hablamos de la zona núcleo de la producción agraria, no hay campesino. No hay campesino. O sea, no hay campesino. Es una peculiaridad de la producción agraria argentina, como sea. Incluso los chacareros, desde la década del 2000, alquilan sus tierras. El que tenía 50, 100, 200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, bueno, quizá ustedes vengan de pueblos donde esto ocurre todos los días, le alquila a un gran productor. Alquila las tierras. Más barato. Ese productor se fue del campo y vive de alquilar la tierra. Que son los herederos de los viejos chacareros, de los cuales queda muy poco trabajando la tierra y produciéndola. En general, los productores son grandes productores en Argentina, que se da al revés de como era a comienzo de siglo, donde los grandes terratenientes arrendaban la tierra a los colonos, a los que venían, a los inmigrantes que venían a trabajar la tierra. Y de ahí surgió la Federación Agraria contrapuesta a la sociedad rural. Bueno, hoy eso ya no va, no es así. No es así, es otra estructura de propiedad de la tierra y de utilización de la tierra, sobre todo. Porque por ahí en la propiedad esto se ve menos, pero en la utilización de la tierra sí. Les doy un ejemplo. Escucharon hablar de Grobocopatel, de los Grobo, uno de los grandes jugadores agrarios de la Argentina, que se llenó de plata con la soja y todo, que ahora se fue a vivir a Uruguay, como hacen los ricos de este país. Bueno, Grobocopatel, hará 10 años más o menos, era propietario de 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas. Pero sus empresas explotaban 400.000 hectáreas. O sea, él lo que explotaba para plantar soja, tierra propia eran 20.000. Pero él, y no solo soja y otros productos, ¿no? También ganadería. Pero lo que explotaba
los Grobos eran 400.000 hectáreas, medio millón de hectáreas. ¿Cómo crecía eso? 20 veces las hectáreas que tenía. Se las alquilaba a propietarios que tenían, familias que tenían 200, 300, 500, 1000, que ya es muy importante como es en la zona pampeana, en la zona núcleo, pero explotaba así la tierra. Bueno, entonces, no importa, es simplemente para tener ejemplos de que la disposición de las fuerzas objetivas de la que habla Gramsci, cuando uno analiza la lucha de clase en una sociedad, primero analiza cómo están conformadas las clases concretas, reales, que existen en una sociedad capitalista X que uno va a analizar, ¿está bien? En un momento determinado, porque obviamente las sociedades van cambiando. El capitalismo es un sistema dinámico, se va metamorfoseando a sí mismo, va cambiando las industrias que son el motor, cambia la clase trabajadora, no es la misma todo el tiempo, se reconfigura permanentemente, ¿está bien? Bueno, entonces uno ve, ¿qué es esto? ¿Qué son las clases que se enfrentan? Bueno, y él dice que sobre la base de esta primera visión, de lo que llama la disposición de las fuerzas objetivas, hay un segundo nivel que a su vez tiene 3 niveles. Un segundo nivel de análisis que a su vez tiene 3 niveles, que es lo que llamaríamos la relación de fuerzas políticas, que tiene que ver con el nivel de organización y conciencia política que tienen las clases, y sobre todo las clases subalternas. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, porque en general, por definición, la clase dominante tiene conciencia de clase. Es decir, dirige el Estado, dirige el poder económico. En general ustedes van a ver, la burguesía piensa como burguesía. Piensa como la clase dominante. La clase dominante viene con conciencia de clase, es educada en su forma de ver el mundo. La forma, ya lo decía Marx, la ideología de una sociedad tiende a ser la ideología de su clase dominante. ¿Por qué? Porque no solo tiene los medios de producción material, sino es propietario de los medios de producción ideológicos. Entonces, la burguesía viene con ideología burguesa, digamos, ¿no? Viene completo el paquete. Pero no es así en las clases subalternas, porque las clases subalternas no tienen los medios de producción ideológica. Aprenden a ver el mundo como la burguesía quiere que el proletariado vea el mundo. Entonces, la construcción de una mirada alternativa, diferente, de una conciencia de clase, pasa por todo un proceso. Entonces, este proceso, Gramsci dice, primero la clase obrera identifica su grupo profesional. ¿Esto qué es? Un laburante en una empresa textil dice, los obreros textiles, somos los textiles, ¿está bien? Se identifica con parte de su grupo inmediato. Esto hasta habla de la historia de formación del proletariado. Primero las mutuales, las cooperativas, las sociedades de socorros mutuos. Este es un primer nivel de identificación. O sea, no soy simplemente un individuo, sino un individuo que soy parte de un agrupamiento. Entonces ya es una conciencia superior a pensarme como un individuo aislado. Justamente la dominación de la burguesía se apoya fuertemente en desarrollar una idea atomista del individuo. Somos todos individuos y los que ganamos somos los mejores individuos, no que estamos dentro de colectivos sociales, ¿no? Dentro de agrupamientos sociales a los que pertenecemos. Entonces, esta primera idea es el grupo profesional. Gramsci dice, hay un segundo nivel que es el grupo social más vasto. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, no solo soy un obrero textil, soy parte de la clase obrera, independientemente si soy metalúrgico, textil, ferroviario, petrolero, docente, tengo una pertenencia de clase. A eso se refiere a eso cuando habla del grupo profesional más vasto. Acuérdense que está bajo la mirada del censor, entonces está dialogando, tratando de, con metáforas, ir construyendo esto. Entonces dice, es un punto de vista superior, el obrero que dice, tengo un interés de clase común, independientemente que yo sea docente, porque el interés del grupo profesional inmediato es lo más fácil de ver. Es decir, lo que surge casi de la vida, quiero que me aumenten el salario, que me exploten menos, etc. Bueno, pero yo soy textil, yo soy metalúrgico, yo soy petrolero, no me importan los otros. Vieron, por ejemplo, ahora, hace algunas semanas, en Neuquén el conflicto de la salud. Las y los trabajadores de la salud le habían dado un aumento muy bajo, de solo el 14%, nada el año pasado. Bueno, hicieron una enorme rebelión, cortaron las rutas, bloquearon el acceso a las rutas del petróleo, y tenían mucha solidaridad de las comunidades mapuche que vivían en la zona, de otra parte de la población.
el dirigente del gremio petrolero quería ir junto con el gobierno en contra de las y los trabajadores de la salud. Bueno, no pudo. Al revés, los petroleros le tocaban bocina, los camioneros quedaban varados, en un momento se querían pelear, ¿no? Entonces vean esa identificación, digamos, acá estaba jugado, o el grupo profesional o lo veo más vasto, o veo el interés de clase general. ¿Se entiende? Permanentemente están esas cosas. Suponete que sos camionero y hay un piquete y decís, bueno, a ver, a mí me jode el piquete. Sí, pero pará, si este reclamo triunfa, después a mí me va a beneficiar. O sea, pensarse como clase de conjunto, pensarse como un grupo profesional menor, ¿está bien? Aislado de otro. Bueno, entonces esto, dice Gramsci, es un segundo nivel del desarrollo de la subjetividad de una clase, ¿no? Y el tercero dice cuando ya esa clase se plantea como clase dirigente. O sea, no cuando solo se plantea un grupo profesional, que solo reivindica dentro del sistema mejores salarios, jornada laboral, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, condiciones de trabajo, sino que se plantea cambiar el sistema. Se plantea como clase dirigente, como clase hegemónica. Que las y los trabajadores tengan el poder, para decirlo más sencillamente. Dice, ese es un tercer nivel de la evolución política. Una clase que aspira a dirigir el Estado, a reorganizar la sociedad de otro modo, sobre otras bases. Bueno, estos son los tres momentos que él dice en el segundo nivel, el nivel de la relación de fuerzas políticas. ¿Por qué relación de fuerzas? Porque en la confrontación entre las clases no es lo mismo si está organizada o desorganizada la clase subalterna. No es lo mismo si la clase obrera, cuando confronta con la burguesía, tiene o no tiene sindicatos, tiene partidos, tiene tradición de lucha, tiene liderazgos. Todo eso marca la relación de fuerza. Les doy un ejemplo para entender. La dictadura militar tiene entre sus blancos preferidos del genocidio a los delegados de fábrica. O sea, un gran componente de los 30.000 desaparecidos son delegadas y delegados de fábrica. ¿Por qué? Bueno, pues se trataba de desarticular y desorganizar a la clase obrera. O sea, había compañeras y compañeros trabajadores con conciencia de clase que se habían forjado en muchos años de lucha y que a la burguesía les costaba domesticar. Bueno, el genocidio, entre otras cosas, se hizo para barrer ese nivel de organización de la clase obrera en Argentina. O sea, el número no es que entonces la clase obrera dejaba de tener peso social, tenía un peso social enorme, pero tenía sus principales organizadores y liderazgos de fábrica asesinados en campos de concentración, en el exilio, barridos, disciplinados. Entonces, esto que en Gramsci ¿qué es relación de fuerza? Que no es lo mismo pelear con todo eso que sin todo eso, sin organización. Digo, me refiero al movimiento obrero, pero piensen ustedes como estudiantes. No es lo mismo si tenés en tu estudiante que si no tenés y vas a hacer un reclamo. Si vas a hacer, ¿tenés o no tenés organización para hacer el reclamo? ¿Contás con algo o no contás con nada? Es decir, todo eso es algo muy relevante, muy importante, ¿está bien? Entonces, para analizar la relación de fuerza, en este aspecto que es el concepto subjetivo, ¿está bien?, de las clases. Bueno, ahora, cuando vos estás discutiendo a nivel de un Estado, y ahí vamos al último y tercer momento, hay otro nivel para tener en cuenta que es la fuerza de que dispone cada clase. Lo que Gramsci llama el momento militar, la relación de fuerza. En la confrontación por el poder de qué dispone cada clase. Y Gramsci aclara, sin embargo, este tercer momento es siempre un momento político-militar. ¿Qué quiere decir con esto? Que el problema del enfrentamiento entre las clases, la fuerza, no es simplemente el material bélico de que disponés, sino otros elementos que tienen que ver con la capacidad de utilizarlo y también con quiénes son los que mueven, los que utilizan determinado armamento. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ustedes pueden ver guerras asimétricas desde el punto de vista del poder militar. Estados Unidos, Vietnam. Bueno, ven para ir de nuevo al poder hegemónico. Ustedes ven las películas norteamericanas sobre la guerra de Vietnam, ganó Estados Unidos la guerra. Está bien, parece. Bueno, perdió la guerra Estados Unidos. El poder militar que tenía Estados Unidos respecto de los vietnamitas era infinitamente superior.
Pero tenía la bomba atómica Estados Unidos, no la tenía Vietnam. Pero no la pudo tirar las bombas atómicas. O sea, tenía protestas internas que le impedían tirar la bomba atómica a Estados Unidos. O sea, aunque tenía fuerza militar, no podía usar la fuerza militar. ¿Se entiende? No podía. Perdió la guerra. En estos días, Estados Unidos se está retirando de un país de Medio Oriente que es Afganistán. Que es Afganistán. Se está retirando. Está retirando. Perdió. Se fue de Afganistán. Y posiblemente aquellos a los que atacó vayan a retomar el control del país, que son un grupo terrible, los talibán. Los talibán. Que ya controlan como un 20% del país. Bueno, no es por armamento que Estados Unidos perdió, pero es por la imposibilidad de gestionar condiciones de dominio, mínimo en ese país. Le pasó lo mismo en Irak. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Que, digamos, cuando uno analiza la relación de fuerza militar, no es solo, che, tengo más armas que vos, entonces te gané. Depende de un montón de cosas. ¿Tenés liderazgo o no? ¿Aliado? ¿Te responde la población o no? ¿Eh? Los que hacen las armas te las dan o te las sacan. Los soldados tuyos, ¿cómo son? O sea, habla de que esto es más complejo, que siempre político-militar, nunca solamente militar. El gran teórico burgués de la guerra, Karl von Clausewitz, decía siempre que es una fuerza, que una fuerza militar siempre es una fuerza física, pero también moral. Física, pero moral. Y esto tanto para la guerra entre estados, como si pensamos los enfrentamientos entre clases. Los enfrentamientos entre clases. Suponete que vos tenés un ejército, pero nadie está dispuesto a tirar de ese ejército contra los otros, porque opina que es injusto. Bueno, ese ejército no sirve para combatir. No sirve para combatir. Vos, por ejemplo, entre otras cosas, es que el que tira opina que es justa la causa por la que está peleando. La patria, lo que sea. Si opina que está invadiendo un país, pero ellos son los malos, el tipo no va a combatir bien. Es evidente. Es evidente que vos tenés que dar la vida por una causa que para vos es injusta, que vos sos el opresor. Es muy difícil ganar una guerra así. Mínimamente, los soldados, aunque te manden, vos tenés que decir que la causa es justa. Nosotros somos los buenos y los otros son los malos. De ahí están los tiranos, nosotros somos los demócratas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? O sea, bueno, entonces les estoy dando estos ejemplos para pensar la parte 3 de lo que dice Gramsci. ¿Está bien? La parte, el nivel 3, digo, que siempre es político-militar. ¿Está bien? Político-militar. Bueno, y en el texto que ustedes tienen, ¿se entendió hasta acá? ¿Está bien? Primer nivel, ustedes van, miran una sociedad y describen cómo son las clases. ¿Está bien? A qué sector pertenecen, cuántos son, qué fuerza material tienen, etcétera, etcétera. Un segundo nivel, analizan la subjetividad de esas clases. ¿Están organizadas o no? ¿Qué nivel de conciencia tienen? Y en particular, si es el capitalismo, ¿cómo está la clase obrera? ¿Se reconoce como clase? ¿No se reconoce como clase? ¿Qué otros aliados tiene? ¿Cómo puede pelear? Bueno, ¿tiene organización política propia? No. ¿Es una clase que se propone cambiar la sociedad o no? Y si se va a una lucha más aguda, ¿con qué fuerza cuenta cada clase que se enfrenta? Bueno, hay otro concepto importante que está en los párrafos que ustedes tienen, que es el de crisis orgánica. Crisis orgánica. Que es interesante para pensar, porque esto pasa mucho en el mundo de hoy, pasa mucho en el mundo en el que estamos. ¿A qué se refiere Gramsci con esto? Se refiere a momentos en donde las crisis económicas se combinan con crisis de autoridad del Estado. Y él dice, los representados ya no se sienten expresados por los representantes tradicionales. Hay como un desapego del sistema político respecto de las poblaciones, o de a quienes representaban. Ejemplo, Argentina, que se vayan todos. ¿Está bien? Que se vayan todos. ¿Quiénes gritaron que se vayan todos? Los que habían votado a los que estaban. Los que habían votado a los que estaban. Entonces, ese momento es un momento donde no hay autoridad del Estado. ¿Quién manda? No hay que obedecer. Nadie. No manda nadie. No hay por qué obedecerle. O uno quiere mandar, pero no le dan bolilla. ¿Está bien?
Digo, por ejemplo, 19 de diciembre de 2001, se van a cumplir 20 años ahora. El presidente Fernando de la Rúa hace un discurso en la televisión, había saqueos, una crisis económica enorme, igual un poquito más que la de ahora, pero había muchos menos planes de medida de contención social. Dice, estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Digamos, una situación en la cual vos no te podés reunir con más de 2 personas, ¿está bien? No te podías juntar con otros, porque el Estado decía, impongo el estado de sitio, la autoridad, para parar los saqueos, supuestamente. Bueno, no terminó de la Rúa de decir estado de sitio y ya está toda la gente golpeando las cacerolas en la calle, haciendo piquete, cortando. No se imaginan lo que era la ciudad de Buenos Aires. Yo me lo imagino haber visto desde el aire, debía ser fuego en toda la ciudad, porque era cada barrio, pobre, rico, medio, toda la Argentina tomada por la población y sobre todo la ciudad capital. Bueno, no le obedecía a nadie de la Rúa. Eso es una crisis de hegemonía brutal. Es decir, vos decís, che, hay que hacer tal cosa y la gente hace exactamente lo contrario. ¿No? Bueno, hay ocasiones donde esto se da. Entonces se analizaba este concepto de Gramsci, por ejemplo, para pensar la Argentina del 2001, ¿no? Se la pensaba con el concepto de crisis orgánica. Y entonces esto es interesante porque para Gramsci, y ahí discute con otros autores marxistas, que él llama economicistas, esto es interesante para pensar que no es que la crisis por sí misma producía el cambio del sistema, sino que dependía. Podía haber una crisis muy aguda, pero si no había ciertas condiciones políticas, eso no iba a hacer que triunfe la revolución social, sino que podía venir otras cosas, podía venir el fascismo, por ejemplo, en Italia. O sea que él dice, la crisis orgánica puede tener distintas resoluciones, ¿eh? Porque es la crisis del poder existente. Ahora, eso por sí mismo cambia el sistema, dice, no, mira, nosotros no llegamos. Había una crisis orgánica enorme en Italia, pero nos llegó Mussolini. No es que ganamos nosotros. ¿Eh? No es que hubo un triunfo de la revolución. Entonces, él discute contra la idea del automatismo económico para pensar la crisis del capitalismo, ¿no? Discute para pensar la crisis de autoridad del Estado. Entonces, ¿por qué les decía que este concepto es importante? Bueno, porque cuando hay guerras y un Estado pierde, en general se le abre una crisis de autoridad a ese Estado. Ustedes si estudian la historia de las revoluciones van a ver que muchas revoluciones se dan después de las guerras, ¿no? Y entonces ahora no estamos en una guerra. Bueno, hay muchos países que sí están viviendo guerras, pero no es el fenómeno dominante en el mundo. Pero la pandemia tiene elementos parecidos a una guerra. Se usa mucho las metáforas militares, la guerra, la pandemia, la guerra, el virus. ¿Por qué? Porque la vida se vuelve normal. Es decir, nosotros tenemos ahora clases virtuales, no tenemos nuestro tránsito habitual, hay restricciones. De golpe viajás y no podés viajar, de golpe no podés salir a la calle, de golpe hay toque de queda, la economía de golpe no funciona. Bueno, ustedes piensen, en una guerra te pasan cosas parecidas. De golpe toda la economía del país se usa para producir aviones de guerra, tanques, ropa para los soldados, etcétera, etcétera. Y la vida habitual cambia. Reclutan a todos los hombres para ir a la guerra y se acabó. Y ahora mujeres que también son parte de los ejércitos y que son parte, o sea, recluta a toda la población de tal año y a la guerra y anda a cantarle a quien no te guste que no, vas, el Estado decide ir a la guerra. Fervor patriótico, el que no va es un traidor, etcétera, etcétera. Bueno, si ganas es una cosa, ahora, y si perdés, ¿qué pasa? Bueno, se te abren muchos problemas. Entonces, ustedes van a ver que en el mundo el gran tema es que los que gobiernan tienen un problema con la pandemia porque pagan el costo de una situación compleja. Muy pocos los beneficia y la mayoría la tienen muy difícil. ¿Está bien? Pues se los culpa de los padecimientos de la pandemia, ¿no? A veces por problemas propios y a veces porque que le toca estar en ese momento adelante, al frente del Estado. Te tocó la pandemia, difícil que zafes, o por lo menos muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, eh, este concepto en muchos países, ustedes van a ver, agarran el diario y ven, che, hay mucho lío, digo, para reducirlo. La gente se cansa, protesta y hace mucho lío y lo vuelve loco a los que están, a los que están manejando el Estado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque como hubo restricciones económicas, aumentó la pobreza, bajaron los salarios, la gente se quedó sin trabajo. ¿Y qué hace cuando tiene eso? Bueno, se la banca un tiempo y después empieza a protestar.
Entonces, eso que lo van a ver en muchos países tiene que ver con algo, en algunos, no en todos hay lo mismo, no quiero generalizar de más, pero sí que hay problemas de este tipo, ¿no? Digo, para tratar de pensar, porque los conceptos de la teoría social son conceptos útiles para pensar la sociedad, no para pensar otra cosa, no nos interesa para pensar los fenómenos de las sociedades en las que estamos también, ¿no? Entonces, ¿por qué esta temática de la hegemonía es muy interesante en Gramsci? Primero, para entender cómo se puede mantener una clase en el poder, ¿no? Una clase dominante. Una clase dominante es la minoría de la sociedad por definición. Entonces, uno dice, ¿se mantiene mediante la fuerza? Sí, obviamente. Si no tenés un aparato de dominación basado en la fuerza, olvídate, te pasan por encima. O sea, ¿qué tiene? Todo el sistema legal. Es decir, el sistema legal sostiene a la burguesía. Son las leyes del Estado burgués, no de cualquier Estado. Explotar obreros es legal. ¿Eh? Tener señores feudales no, tener esclavos no. Antes era legal tener esclavos. ¿Cómo se sostenía la esclavitud? Un aparato legal que decía, hay algunos que son libres y otros que son esclavos. La Edad Media, lo mismo. Algunos son señores, nobles, aristócratas y otros son siervos. Y si no te gusta, quejate con Dios que hizo el plan divino y a mí me hizo aristócrata y a vos te hizo siervo, no te gusta, quejate con el Señor. ¿Está bien? La iglesia legitimando todo esto. Constructora de la hegemonía de la nobleza. Bueno, en la sociedad capitalista no es así. No es la iglesia, aunque la iglesia juega un papel, pero no es, digamos, el fundamento de la desigualdad no es religioso. En la Edad Media sí. El fundamento de la desigualdad era religioso, el plan de Dios. En el capitalismo no, pues justamente la burguesía cuestionó ese plan y las bases de la ideología de dominación del mundo feudal. O sea, que hay desigualdad, lo ve cualquiera. Ahora, ¿cómo se explica? ¿Por qué unos tienen más que otros? ¿Por qué unos están llenos de plata, tienen miles de millones de dólares y hay gente que no tiene para comer, que tiene que revolver la basura para morfar, para poder alimentarse todos los días? U otros no llegan a tanto, pero lo que come no le alcanza, lo que cobra no le alcanza, perdón. Bueno, hay que hacer asistencia estatal, comedores populares, etcétera, para poder comer, lo elemental. ¿Por qué la sociedad tiene ese fundamento y cómo se sostiene? ¿Eh? Bueno, por un lado la fuerza, insisto, y la ideología que justifica esto. ¿Cuál es la ideología fuerte del capitalismo? Es la meritocracia. El mérito. Yo soy millonario porque soy un genio. Vos no porque no te forzaste o porque no tenés talento. Esa es la ideología básica del sistema capitalista. La meritocracia individual. No porque hay un sistema que a unos los beneficia y a otros los joroba, sino porque hay talentos diferentes. Individuos, algunos que son genios, supuestamente, y otros que no. Y otros que o no se esforzaron o no tienen talento. No que la sociedad les bloquea el desarrollo de su individualidad, que no les da nada y a otros les da todo desde el vamos. ¿Se entiende? Entonces son, obvio, dos lógicas para explicar lo mismo, que la sociedad es desigual. Nadie puede negar que la sociedad es desigual. Ahora, ¿por qué es desigual? ¿Y cómo se produce y se reproduce esa desigualdad? Ahí ya son miradas muy divergentes para explicar esto mismo. Es decir, ¿es por individuos que no tienen capacidad o en realidad hay una estructura social que les bloquea el ejercicio de su propia capacidad? ¿Se entiende? Son dos miradas muy diferentes, pero hay una ideología que es muy fuerte. El individualismo duro es pensar que somos todos átomos, por eso se habla de una teoría atomista, cuando se habla del individualismo, átomos aislados y no relacionados, no que formamos parte de un sistema, de un entramado de relaciones sociales. Y ahí la mirada es distinta. La economía liberal piensa siempre en términos del atomismo, una teoría atomista de la sociedad, átomos aislados, donde los que ganan son los que siempre tuvieron que ganar y los que pierden son los que tendrían que perder. La suerte de darwinismo social. Bueno, hay todo otro cuerpo de teorías. La teoría del marxismo cuestiona esta visión de el individuo aislado, ¿no? El propio estructural funcionalismo que ustedes vieron con Parsons no tiene una visión atomista de la sociedad, tiene una teoría relacional de la sociedad, aun cuando trata de explicar la desigualdad por el mérito y el talento, pero es una teoría relacional. El propio Parsons pensaba que
digamos, la teoría del utilitarismo, que es el complemento de la teoría atomista, de la visión atomista de la sociedad, era un desastre, era una teoría muy totalmente fallida, totalmente equivocada para explicar la sociedad, la vida colectiva. Digo, hasta el propio Parsons, que no cuestionaba el capitalismo, sino que tiene una teoría que de conjunto lo legitima. Bueno, entonces digo, esa desigualdad se mantiene no solo en base a la fuerza, no solo en base al aparato coactivo del Estado, sino mediante otros mecanismos que complementan el aparato coactivo del Estado. Es decir, el tema de la hegemonía nos lleva para hablar de esta problemática, ¿no? Nos lleva a esta problemática. ¿Hay hegemonía o no? Solo la fuerza, cuánto de fuerza, cuánto de coerción, cuánto de consenso. ¿Consenso con quiénes? ¿Consenso con algunos y coerción con otros? Bueno, más bien Gramsci lo pensaba un poco así, ¿no? Que la burguesía construía, era una clase dirigente de las clases medias y dominante del proletariado, ¿no? O de las capas centrales del proletariado. O sea, tendía a construir su hegemonía, que el mundo lo vea como los grandes burgueses, la clase media, ¿no? La pequeña burguesía. Y de esa manera tener un colchón para decir si está bien la esclavitud asalariada, las relaciones capitalistas que predominan en la sociedad. El socialismo es malo, el comunismo ni hablar. O sea, esa ideología construida desde las clases dominantes es que este es el único orden social posible. Y la hegemonía pretende construir eso. Un teórico esloveno contemporáneo, que ustedes escucharon hablar, Slavoj Žižek, ¿no? Decía que en la cultura estadounidense se piensa que es más fácil o más probable que vengan seres de otro planeta y nos conquisten, que una ola gigante barra con el mundo, o que un virus destruya la humanidad, antes que se pueda cambiar el sistema. Consideran más imposible que se pueda cambiar el sistema social, la cultura dominante estadounidense, que venga una cultura extraterrestre, nos colonice a todos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces es interesante cómo hay como un bloqueo a pensar que la sociedad puede ser distinta. Se puede dar vuelta, se puede hacer de otra forma. Pero es interesante porque esa es la construcción de hegemonía. Es la idea que esto no puede ser distinto de como es, sino que solo puede ser así. Que el mundo como es solo puede ser de esta manera. Es una punta fuerte en la construcción de hegemonía. Bueno, en el pensamiento de esta problemática, la obra de Gramsci es muy inspiradora. Es muy inspiradora y nos abre después al pensamiento que va a desarrollar el autor que vamos a ver la semana que viene, que es el filósofo francés que piensa este problema, basándose en lo que elabora Gramsci, y por eso también nos gustaba hacer esta relación, ¿no? Ver Gramsci primero y Althusser después, que es Louis Althusser. Pero bueno, yo paro para escuchar preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes tengan alrededor de si pudieron leer o la solapa o el texto de Antonio Gramsci o de lo que estuvimos conversando en clase, las dudas que tengan. No, pero sería bueno que a ver de inquietudes que ustedes tengan, ahí, a ver, me pide Aiza si puedo explicar lo de la sociedad civil para Gramsci. Sí, cómo no, ningún problema. A ver, vuelvo. En la filosofía clásica tradicional, los autores llamados contractualistas, por ejemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, en Hegel, en Marx, cuando se usa el término sociedad civil, se refiere a lo otro de la sociedad política. ¿Qué es la sociedad política? El Estado. O sea, lo que no se hace en el Estado. ¿Qué se hacía fuera del Estado? Producir la economía. ¿Está bien? Por eso se dice que el término sociedad civil, en la filosofía política clásica, se utilizaba para la estructura. La vida económica no estaba en el Estado, estaba fuera del Estado. ¿Ok? En Gramsci, sociedad civil no se refiere a la estructura económica, a las formas de producir, sino a las representaciones que hay en la sociedad que no están directamente en el aparato de Estado.
Instituciones de la sociedad civil. Incluso después de Gramsci, en general lo usamos como lo usaba Gramsci. ¿eh? Cuando ustedes dicen instituciones de la sociedad civil, a ver en qué piensan. Yo les digo, una institución de la sociedad civil. Hay una sigla que se usa para hablar de instituciones de la sociedad civil. ¿Cuál es? Familia, iglesia. Ahí, Lidia la pegó. A ver, ¿dónde estás, Lidia? Que no te veo. Tenés prendido Prende la cámara. Así nos vemos. Muy bien. ONG. ¿Qué quiere decir ONG? Organización no gubernamental. Escúchenme, este Webex lo conseguimos para que puedan hablar como si hubiera clase, ¿no? Ya sé que está el chat y todo, pero no, si quieren no pongan la cámara, no es obligatorio, pero aunque sea, pongan el micrófono y hablen, no hay problema. A ver, ONG, Organización No Gubernamental. Bueno, ¿qué son las ONG? Organizaciones de la sociedad civil, se las llama así habitualmente, ¿está bien? No estatales, no públicas. Las ONG son organizaciones de la sociedad civil. Un club de barrio, una organización de la sociedad civil. No solo, a ver, ahí dicen independientes. Depende de qué querramos decir, pero son sociedades, instituciones, organizaciones, una sociedad de fomento, sociedad civil, un club de barrio, También una lo, asociación. también lo describen como sociedades sin fines de lucro. Bueno, pueden ser o no. O sea, Sí, pueden ser o no de lucro las ONG en el caso. Hay algunas que lucran mucho, ¿eh? Son en por realidad eso, un por gran eso lo curro las decía. ONG en el mundo, ¿eh? Las ONG son un super Sí, Yo curro. quería, sí, sí, por En eso lo realidad decía. quería decir En Argentina, justamente a ver, eso. sí, dale, Jenny. No, que quería compartir que la compañera dijo en relación a las ONG independientes o eso, que en Colombia, por ejemplo, todo lo que es el rol del Estado está cubierto por las ONG que lucran muy bien para tercerizar todos los servicios y todos los derechos que debería garantizar el Estado. Bueno, en realidad en Argentina está muy poco desarrollado frente al resto de otros países. ¿Por qué? A ver, para entender, las ONG en las instituciones de la sociedad civil vinieron de la mano del neoliberalismo. O sea, tareas que antes estaban en la parte social del Estado se privatizaron. Y entonces había una idea muy fuerte, pero esto desarrollado desde la política del Banco Mundial, etcétera, de que el Estado era corrupto, entonces esto tenía que pasar a la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil que había, las ONG. Entonces, acá no dan mucho laburo. Digo, ustedes que van a ser trabajadores sociales, en el resto de América, una gran fuente laboral es dónde vas a trabajar, en una ONG. ¿Está bien? Es una fuente de salida laboral para mí, sociólogo, está lleno de sociólogos que curran en y no curran, y otros que trabajan normalmente en las ONG, y trabajadores y trabajadores sociales, ni hablar. En Brasil, ustedes le dicen a alguien que estudia trabajo social, ¿de qué vas a laburar? 9 de 10 te dicen una ONG. Es la fuente de financiamiento. ¿Está bien? Acá gran parte de todo eso que hacen las ONG lo hace o el aparato estatal, o los sindicatos, o los movimientos sociales. ¿Está bien? Y una parte de la iglesia. Y una parte de la iglesia, que es una gran ONG. ¿Está bien? Que hace, que tiene gran parte de la asistencia social. Pero ustedes, digo, van a Bolivia, las ONG, pero tienen un peso bárbaro. Bueno, Colombia, Jenny comentaba en su país, Brasil, Chile, pero están en todos lados. Y eso a veces son, como decían, instituciones sin fines de lucro y a veces instituciones subsidiadas porque hay mucha plata para las ONG. Entonces cubren la asistencia, el apoyo social para esto, para el otro. O sea, hay una industria de la ONG, para decirlo más sencillamente. Hay una industria de ONG. Pero es un ejemplo, digo, que podíamos poner de la utilización del término sociedad civil. Se usa mucho, ustedes lo van a ver en muchos textos que ustedes leen y dicen las instituciones de la sociedad civil. Está usado eso en el sentido de Gramsci, de pensar instituciones. No solo está el Estado, sino que está todo esto. Esto es un auxiliar de la dominación de la burguesía, diría Gramsci. Ya en la otra utilización, cuando se habla en general, las organizaciones de la sociedad civil, se refiere a las que no pertenecen estrictamente al aparato de Estado. No sé, Aixa, si se entendió, que creo que fue quien hizo la pregunta, si no vi mal en el chat.
sea, ¿se entiende? Entonces, no se refiere en Gramsci a la estructura económica, cómo se organiza la producción económico-social de la sociedad, sino que se refiere a las instituciones. Digo, en Italia, ¿cuál era el problema? La Iglesia Católica y los campesinos. O sea, la Iglesia Católica mantenía el control de los campesinos, con toda una serie de instituciones que evitaba que los campesinos se hagan comunistas. Entonces los mantenía dentro del orden burgués. Era clave en Italia. En Italia jugaba un papel central, nodal, la Iglesia Católica, para mantener el régimen de dominación tal como estaba. En Italia. Bueno, el Vaticano, obviamente. No es cualquier, no es cualquier lugar. No es cualquier lugar. Pero estaba el Vaticano. Estaba ahí toda una red de estructura muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. De control del campesinado italiano. Y después otra, la mafia, en el sur de Italia, ni hablar. Un control enorme de la población. Tenía un peso enorme, una estructura de dominación, de control muy, muy fuerte. Y otras instituciones mediante las cuales esto se hacía. Menciona rápidamente los 3 niveles para ver si lo entendiste bien. Bueno, los 3 niveles son, primer nivel, la disposición de fuerzas objetivas de las clases. ¿Está bien? ¿Cómo está compuesta cada clase en una sociedad? Por ejemplo, el porcentaje de la población. A qué sector representa esa clase. La burguesía, nativa o extranjera, grande, pequeña, industrial, financiera o agraria. O sea, todo eso se da en una combinación peculiar. La burguesía nunca es igual a sí misma, depende de cuál estamos hablando. ¿Es muy concentrada o no? ¿O no está muy concentrada? ¿Hay más pequeños propietarios o grandes propietarios? ¿Quién concentra la producción? ¿Y cómo es en cada rama de producción? Nativa, insisto, local o extranjera. ¿Qué composición tiene? ¿Y la local es la grande o la chica? ¿La grande holding, diversificada o no diversificada? ¿Globalizada o no globalizada? Eso es hablar de la burguesía concreta. No es la burguesía en general, sino a ver qué hace, cómo hacen negocio, cómo se llenan de plata, de dónde sacan, subsidiada por el Estado o no subsidiada por el Estado, ligada a un negocio de renta permanente o un negocio mucho más irregular. Bueno, todo eso da la característica de una burguesía con ciertos rasgos. Ustedes ven, por ejemplo, los propietarios agrarios, ¿de qué viven? Una renta permanente que opinan que es un derecho divino. Si ustedes ven, cada vez que se le quiere tocar un centavo a los grandes propietarios agrarios, pero saltan como leche hervida. Y es muy poca gente en Argentina, los grandes propietarios agrarios. Son 4.000. 4.000 tienen la mitad de toda la tierra que hay en Argentina. 4.000. Y se quedan con todo lo que entra de exportaciones. Todo, 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 todo. El Estado le saca nada más un 30% de retenciones, pero el 70% aparte se lo queda todo muy poca gente. ¿Y dónde va esa plata? Fuga de capitales, consumo suntuario. La renta más grande de la Argentina va a muy poca gente, se la quedan 4.000 personas. Y cada vez que le quieres tocar un centavo, parece que somos todos el campo. No, el campo no es el campo. Los que viven de la renta agraria. No es el campo, parece un problema territorial. El campo, no, los dueños de los campos que se quedan con la renta. Que se quedan con la gran renta de la Argentina. Bueno, como si el plan divino fuese haberlo puesto ahí, a ellos como dueños. Entonces, es más o menos así como lo justifica. Anda a tocarle una hectárea. Bueno, entonces, esa clase, por ejemplo, te explica mucho de la Argentina. O sea, cuando ustedes estudian historia económica, se discute que el gran problema del subdesarrollo argentino es el latifundio. Fue históricamente, ¿no? El latifundio, ¿no? Que, digamos, la tierra no fue conquistada por pequeños chacareros, por ejemplo, el caso norteamericano, ¿no? Ustedes quizá conozcan que en la Organización Nacional, el gran debate que tiene, sobre todo Sarmiento, que más allá de ser civilización y barbarie, tenía un plan de desarrollo industrial argentino según el modelo del colono estadounidense, de pequeños propietarios. Las colonias agrícolas impulsadas en aquella época estaban basadas en la idea de un plan no de grandes extensiones de tierra propiedad de los terratenientes, sino de colonos agrícolas, porque la colonia agrícola era el progreso, eso empezaba a crear la industria, un mercado interno, etcétera, etcétera. La ciudad modelo en la provincia de Buenos Aires, para Sarmiento, ¿cuál era? Chivilcoy. Decía por 100, 200, 500 Chivilcoy.
No sé si conocen la localidad en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, no sé si alguno es de esa localidad cercana. Que la idea era, muchos colonos agrícolas que venían inmigrantes se iban creando un mercado interno poderoso. El modelo del farmer estadounidense, ¿no? Ese era el modelo. Pero no fue el modelo argentino, eso fue de quinta. Acá el modelo fue el gran latifundio, el terrateniente, que se quedaba con toda la renta de la tierra. Entonces digo, ¿de qué me habla ese primer nivel? La estructura económica de esa sociedad, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿cómo es su clase dominante? ¿Cómo es su clase obrera? ¿Es industrial? ¿Tiene poder o está toda dispersa? ¿Está concentrado o dispersa? ¿Está en grandes ciudades o no? ¿Qué capacidad de acción tiene? ¿Es más joven, más vieja, es precaria? ¿Está sindicalizada? ¿No? ¿Es femenina, masculina? ¿Cómo es la clase obrera? Yo digo, ¿la clase obrera qué es? Bueno, ¿cómo está en cada país? ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de la población es? Argentina muy alto, 60, 70% prácticamente, entraría en la definición de clase obrera de Marx. Tiene fuertes sindicatos, enormes, pero esos sindicatos tienen fuerte burocracia que bajan, digamos, su capacidad de acción. Bueno, ya ahí entramos en el segundo nivel. Esa clase, ¿cómo está organizada? ¿Tiene sindicatos? Sí. ¿Tiene partidos? No, no de clase. Pero tiene historia, tradición de lucha, sí. ¿Se propone cambiar el sistema? No mayoritariamente, por ahora. ¿Está bien? Todo eso tiene que ver. En los 70, como era, mucho más revolucionaria que después. Vino la dictadura, la aplastó, etc. Tenía miles de cuadros obreros que se proponían cambiar el sistema, no simplemente mantener una mejor situación dentro del sistema. Eso es lo que eliminó la dictadura, lo que buscó eliminar, ¿no? En su momento. Les digo, el análisis no es lo mismo antes de la dictadura que después de la dictadura. La cantidad era la misma, pero la capacidad de acción de una clase no era la misma después. ¿Se entiende? O sea, ¿tiene liderazgo político o no tiene como clase? Un análisis importante. Y el tercer nivel, digamos, entonces hablamos de 3 niveles dentro del nivel político: el grupo inmediato, el vasto, la corporación profesional vasta, dice. Y después, si es clase, se propone o no ser clase dirigente y hegemónica. O sea, cambiar el sistema, dar vuelta a la tortilla, para decirlo en términos de una famosa canción de hace muchos años. Que la tortilla se vuelva o no, o cambiar un poco la composición de la tortilla, ¿no? Pero no dar la vuelta, que no cambie todo. Bueno, eso explica algo de cómo las clases se mueven. Y el tercer nivel dice es la confrontación por la fuerza, que siempre, dice Gramsci, es político-militar. El escenario militar no es solo militar, sino político-militar. Él pone el ejemplo de una nación opresora y una oprimida. Gran tema europeo de principios del siglo XX. Gran tema. Los imperios y las naciones oprimidas. Es decir, que querían su autodeterminación nacional. Como una nación se independiza de otra. Te dice, no es un problema solo militar, sino político-militar. ¿Cómo una clase se hace del poder? ¿Es solo militar? No, político-militar. ¿Se entiende? Porque tiene el número, la clase oprimida. La clase dominante tiene el aparato de dominación. ¿Qué tiene la clase oprimida? El número. Su número, su fuerza. Cuando millones están en la calle, es muy difícil que las clases dominantes se resistan, y así ha cambiado el mundo a lo largo de la historia. Es decir, no es, cuando estamos hablando de la dominación y de la hegemonía, etcétera, no es para hablar de la omnipotencia de los que mandan. Es simplemente para explicar cómo muy pocos pueden dominar y organizar el mundo en su beneficio. Ahora, eso muchas veces ha cambiado. Los de abajo han superado eso y han cambiado el mundo. Han volteado dictaduras, regímenes dominantes, han barrido, conquistado derechos, han cambiado la sociedad, han hecho revoluciones y han cambiado el mundo. Digamos, el siglo XX fue de los siglos más prolíficos en ver esos cambios. Cuando uno lo piensa para atrás, dice, che, pero sigue el sistema, sí, pero las veces que cambió el mundo en el siglo XX no tiene parangón en el pasado. Es el siglo de mayores revoluciones victoriosas de la historia de la humanidad, si ustedes lo ven. Después retrocedieron, después las clases dominantes reconquistaron posiciones. Pero si uno lo mide en perspectiva histórica, entonces el concepto de Gramsci no es para pensar, che, hay hegemonía, entonces el mundo no se puede cambiar. No, al revés, es para ver, dominan de esta forma, pero para cambiar el mundo, ¿no? Para ver cómo se puede eso transformar, no cómo no transformar. Es para ver que hay momentos que la hegemonía se pierde, que hay crisis de dominación, pero a la vez para señalar, si las clases dominadas no tienen una estrategia en esos momentos, pierden el momento y se recompone el sistema. Es también pensando esa dialéctica. La crisis en sí misma no resuelve el problema, la crisis depende de una acción política eficaz. Si en esa crisis no hay una acción política eficaz,
se recompone la forma de dominación, ¿no? Eso es como está pensando Gramsci. Cuando discute contra el economicismo, es contra el que discute, la crisis en sí misma resuelve el problema. Gramsci dice, no, no lo resuelve. A nosotros no nos lo resolvió. Y no lo dice, digo, por simple especulación teórica, es su propia biografía, su vivencia. Dice, no nos alcanzó, nos faltó una acción política eficaz y nos faltó ganar el liderazgo de los campesinos. No se olviden nunca que Gramsci está pensando desde ahí, está pensando por qué no ganamos nosotros en Italia, qué nos faltó. Y es siempre el pensamiento de la derrota, es muchas veces un pensamiento muy productivo, porque plantea nuevos problemas. Entonces él abre a un conjunto de nuevas temáticas para pensar el problema. Es como si en Argentina uno piensa, ¿qué faltó? ¿Por qué ganó la dictadura y por qué no triunfaron las masas populares en la década de los 70? Es una reflexión muy interesante. ¿Por qué no se triunfó? Después de que pasó de todo acá en la década de los 70. De todo. ¿Qué no hicieron las masas en Argentina? Hicieron cordobazos, rosariazos, mendozazos. Se levantaron una y otra vez. Pero triunfó la clase dominante, hizo un golpe, mató 30.000. Disciplinó a la sociedad, puso eso y después neoliberalismo. ¿Está bien? Entonces, ¿pero qué? ¿Se entiende? Es una reflexión interesante, digo, en términos de Gramsci, para hacerla, sobre nuestra sociedad. No es solo es para pensar el mundo de hoy, o sea, son categorías teóricas para pensar la sociedad en todos los casos, digo. Cuando ustedes vieron Parsons también, pero es pensar desde otro criterio. Parsons está pensando desde el núcleo del sistema, desde cómo mantener el equilibrio del sistema, no cómo subvertir el sistema. Gramsci está pensando cómo cambiar el sistema. Parsons, cómo sostener el sistema, ¿está bien? Cómo que el sistema se reordene, cómo si hay problemas se contienen, y no cae el sistema, se mantiene el equilibrio. Esa es la lógica. Vamos a ver qué hay en común, fíjense ustedes, entre un Parsons que ustedes vieron, y vamos a pensar qué hay en común con un Althusser y qué hay de diferente con un Althusser. Que no se puede, el texto que vamos a ver, que es el de aparatos ideológicos del Estado, no se puede entender bien sin Gramsci. Por eso vemos también Gramsci. Para abrirnos, digamos, después al texto de Althusser, que es un texto también muy leído, muy visto. Quizá ustedes ya lo leyeron también, si es así, vuelvan a repasarlo. Porque vamos a trabajar la clase que viene sobre ese texto de Althusser. Les voy a decir unas palabras sobre el autor y después vamos a trabajar sobre ese texto. A lo mejor les pido que hagan unas preguntitas, todavía cualquier cosa vean ahí en novedades si les pedimos algún breve ejercicio con el amigo Althusser. Bueno, ya fallecido, ¿no? Hace varios años. Pero bueno, no sé si hay otras preguntas, comentarios. Aprovechen que estamos en la clase para preguntar si habían visto antes el texto de Gramsci, si habían leído algo. Es un autor muy visto en las ciencias sociales, ¿no? Muy, muy leído. Y en particular los cuadernos de la cárcel. Ahora, no sé si tan bien comprendido. Una cosa es leído, una cosa es que se dé, otra cosa es que se comprenda, ¿no? Que ya ahí hay un libro de un autor argentino, muy lector de Gramsci, Juan Carlos Portantiero, que le pone un nombre que se transformó en un tema que habla de los usos de Gramsci, ¿no? Ese libro de Portantiero, los usos de Gramsci. Se lo usa para muchas cosas al pobre don Antonio, a Antonio Gramsci. Se lo usa para justificar muchas prácticas políticas, ¿no? A eso se refería Portantiero. Él mismo va a caer en eso, ¿no? Él mismo va a caer en eso. Pero es un tema. Entonces, es un autor que yo siempre prevengo mucho, lean bien, vean que hay muchas interpretaciones, debates sobre sus categorías, no es que, o sea, hay un sentido común de los conceptos de Gramsci que no necesariamente son como los piensa el autor, ¿no? Hay que ahí darle una vuelta de tuerca. No sé si tienen más preguntas, comentarios. Julieta dice que es muy claro. A mí lo que me pasó es que lo empecé a leer y como que me reconfundía, no terminaba de entender mucho y la clase verdaderamente me ayudó para orientarme un poco más y bueno, ahora sí pegarle una releída ya con la clase y teniendo un poco más las ideas en claro. Bueno, muy bien, Guillermina. Fíjense, lean la solapa, hay una entrada general que está en la solapa, el autor, como para que no se topen de golpe con el de notas sobre Maquiavelo y la política del Estado moderno, ¿no? Que aunque ustedes en el PDF tienen todo el texto, lo que estamos viendo nosotros es de la 51 al 83. Lean esa parte, ¿está bien? La solapa
van a ver que ustedes los orientan en algo, en alguna de las cosas que estuvimos conversando. Y después, está muy bien lo que decís, vuelvan sobre el texto, vuelvan sobre el texto. Van a ver, el texto, siempre en Gramsci ustedes van a leer algo nuevo. Este es un texto que se lee en varios niveles. Este es un primer acercamiento que tenemos. Lo van a leer seguramente en alguna otra materia. Si hacen posgrado, lo van a volver sobre esto con algún autor. Van a leer comentarios. No se preocupen, sepan que, mire, a ver, Perry Anderson, que el autor que les mencioné, el que escribe consideraciones sobre el marxismo occidental, tiene otro trabajo que se llama Las antinomias de Antonio Gramsci, ¿no? Las antinomias de Antonio Gramsci. Es un análisis crítico de la teoría de Gramsci, pero un gran trabajo, muy de referencia, que se lo discute mucho el texto de Anderson. Él dice, los cuadernos de la cárcel son como un jeroglífico que hay que descifrar. Así que si no entendiste mucho, no te hagas problema, estabas leyendo un jeroglífico. Es un jeroglífico los cuadernos de la cárcel que hay que tratar de ir descifrando de a poco. Entonces, hoy está un poquito, entendiste un poco el jeroglífico, está bien, es lo que estamos tratando de hacer. Así que no se preocupen, eso es así, y hay que leerlo así, porque bueno, esa es la dificultad de los textos, eso es lo que hacemos, tratamos de pensarlos, de descifrarlos, de darle vuelta, reflexionarlos, ven para qué nos sirven, lo pensamos para pensar siempre la realidad. Toda la teoría social que vemos es para explicar lo que pasa en el mundo, o lo que pasó y lo que pasó para ver lo que sucede. No es simplemente porque hacemos teoría en general. ¿Bien? Queremos ver categorías, conceptos que nos sirven para explicar la realidad social en la que estamos. Algunos decimos para tratar de transformarla, otros para que no cambie. Pero el estudio de la realidad social es para tratar de o cambiar el mundo o tratar de mantener el mundo como está, las clases privilegiadas y quienes son su sustento. Pero es siempre para comprender si los conceptos nos sirven para entender lo que pasa. Si no, el concepto no tiene utilidad. O sea, concepto, la teoría, las teorías generales, si explican lo que ocurre en la realidad. La finalidad es explicar lo que ocurre en la realidad. Entonces digo, más allá de entender lo que dijo Gramsci, etcétera, bueno, ¿por qué ese concepto de Gramsci se discute mucho? Porque es difícil explicar lo que sucede sin ese concepto. Si no es ese, tenemos que buscar otro parecido. Es decir, ¿por qué si los que se benefician de este orden social son pocos? ¿Por qué todo el orden social los beneficia? O sea, si los megamillonarios son muy pocos en la sociedad, ¿cómo es que dominan? ¿Cómo es que crean redes, entramados, sectores que se quieren parecer a ellos, que los justifican, que los legitiman? Y los de abajo, ¿por qué si son mayoría no cambian, no les alcanza para cambiar las cosas? ¿Se entiende? Son preguntas lógicas en una sociedad. ¿Está bien? No es que están dispersos como los campesinos en la Edad Media, están juntos, vivimos en las grandes ciudades. Pero, ¿por qué se sostiene esto de esta manera? Que hay algunas viviendas vacías en grandes departamentos y gente que vive horrible en situaciones tan difíciles que cada día que llueve se le inunda todo. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué esas casas que están vacías la gente no la ocupa y listo? ¿Qué hay que es que no se puede hacer eso? ¿Por qué? Digo, por tomar un ejemplo de miles de cosas que podríamos decir, pues se tira la comida a la basura. Vamos ahora, salimos a la calle, damos una vuelta, vamos al lado de un tacho de basura y vamos a ver gente revolviendo la basura. O sea, vemos gente hambrienta no porque no haya alimentos. Los alimentos están tirados ahí, se prefiere tirar el alimento a la basura que la gente se alimente. Pero este sistema es delirante, ¿no? Es un sistema de loco. No es que tenés hambre, che, porque no tengo alimento, ¿no? Tirás los alimentos y la gente no come. Bueno, ¿no? Pero está la propiedad. Fíjense ustedes cómo está estructurado el sistema social, ¿no? Qué fuerte, para que se vea, se naturalice que haya gente que revuelva la basura. Está naturalizado, no nos parece algo, che, ¿cómo puede ser? Y bueno, son pobres, que revuelvan la basura. No nos escandaliza lo suficiente. Os digo para lograr que eso no sea posible, que se oculte, ¿no? ¿Y cuántos años tenemos de gente revolviendo la basura? No había siempre en Argentina gente revolviendo la basura, ¿eh? Es una cosa de 40 años para acá, no había gente revolviendo la basura. O sea, no es que la Argentina era bárbara, era muy jorobada, pero no había gente revolviendo la basura. Y de 40 años para acá hay mucha gente que vive revolviendo la basura. No ya uno, ya son sus hijos y sus nietos, ya revuelven la basura. Y han vivido uno, otro y otro. Y es una forma de vida digna lo que se puede hacer para sobrevivir.
no estoy diciendo, digo, despectivamente, sino al contrario, digo, hace lo necesario para sobrevivir. Pero ¿por qué permitimos una sociedad que haga eso? Ahí Marcelo dice que en la pandemia está más visibilizado. Posiblemente, posiblemente, pero no necesariamente escandalice más. No necesariamente escandalice más. Pero imagínense ustedes, digo, los medios hegemónicos. Si una cámara de televisión va, un noticiero todo el día, va siguiendo a la gente revolviendo la basura, sensibilizaría más, ¿no? Sensibilizaría más. Nos pondríamos, che, es un escándalo. Lo que es un escándalo son los varados en Miami, no que la gente revuelva la basura. Digo, sin decir que hay gente que la debe pasar mal, varada en Miami, que ojalá le resuelvan el problema. Pero digo, pero eso es un gran tema, está todo el día. Hoy prendía la televisión de la mañana, era los varados en Miami, parece que como que acá anda todo bárbaro, que es el único problema que tenemos, y no gente revolviendo la basura, ¿no? Entonces, usted habla, el medio hegemónico que decían ahí, ¿qué es? Que tu problema, vos que no estás en Miami, te preocupan, che, pobre los varados en Miami, no pobre el que revuelve la basura. ¿Se entiende? Entonces, eso es la construcción de la hegemonía, es sentidos comunes, lo que nos sensibiliza y lo que no, lo que vemos que está bien y que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿eh? Lo que nos escandaliza y no nos escandaliza, y en eso sí los medios juegan un papel. No omnipotente, porque los medios de comunicación no pueden impedir los cambios sociales. Vean Chile, digo, vean Chile, que está cambiando, que se está desmoronando todo un esquema de dominación. Se está viniendo abajo, se está viniendo abajo. Los representantes del pueblo mapuche tienen cientos de presos en Chile, cientos de presos, cientos de presos. Sí, aunque simbólico, digo, una mapuche liderando la Convención Constituyente de Chile. Es un hecho simbólico, eso no es que le da los derechos en sí mismo a los mapuches, pero tuvo que cambiar mucho en Chile para que eso sea así. No es que es una cosa que vino de la nada. Digo, piensen el cambio de los sentidos comunes, la omnipotencia. Ustedes ven, el sistema mediático estaba todo al revés para sostener el Chile opresor del pueblo mapuche, donde mapuche terrorista es un sinónimo para las clases dominantes chilenas. Decir mapuche es terrorista. Y el pueblo chileno lo cambió eso. Ahora mapuche tiene que tener derecho, el Estado tiene que ser plurinacional. Cambió. Cambió. Bueno, ustedes han protagonizado la ola verde, digo, en cambiar el sentido común. Quizá, digo, la mayoría de las compañeras y compañeros que están son más jóvenes y les parece normal el derecho al aborto. Que la mayoría de quienes ustedes están, dan vuelta, está. Pero no es así. Yo di muchos años clase en el CBC, el ciclo básico común de la UBA, vieron que es como el primer año que entras. En el programa estaba una cuestión de debatir el tema de la opresión de género y entraba el tema del debate del aborto. Bueno, yo creo, era un curso que teníamos, yo tenía promedio 65 estudiantes más o menos. Bueno, a favor de la legalización del aborto era yo el profesor y 10, durante años, ¿eh? Y el clima era asesinos, bla, bla, bla. Bueno, no saben el cambio copernicano que es, pero un cambio monumental, no solo que se haya conseguido la legalización del aborto, sino que en amplios sectores de la sociedad sea mayoritario. Pero es un cambio enorme. O sea, ¿y cómo se cambió la forma de ver las cosas? Y cientos de miles en las calles, hablando, discutiendo, debatiendo, movilizándose. Así cambió la forma de ver las cosas. Si no había ola verde, no había ley del aborto, olvídense. Bueno, quizá ustedes no se ven en ese protagonismo social que hubo, pero lo hubo, cambiaron las cosas. Chile, ¿cómo cambiaron las cosas? La gente en la calle, cambió la forma de pensar, el sentido común, lo que se ve como bueno y malo, cambió en la sociedad, contra los medios. Insisto, porque yo quiero dejar claras las dos cosas. Los medios juegan un enorme papel, pero los medios no son omnipotentes. O sea, no es que no juegan ningún papel, no es que son secundarios, no es menor, pero no son omnipotentes. Los medios estaban en contra de toda la rebelión popular en Chile. Y los que los medios apoyaban quedaron totalmente marginados. Sus puntos de vista, sus sentidos comunes, etcétera, etcétera. Entonces no es ahí una omnipotencia de los medios, a eso es lo que me quiero referir, ¿no? Para ver el límite que tiene esta temática. Porque lo de Gramsci lo podemos pensar, bueno, es la hegemonía, ¿y qué le vamos a hacer? Está en todos lados, no se puede mover. Y no es así.
No es así. Tengamos eso en cuenta, que por lo menos en la historia que podemos ver, y quizá uno no ve la historia que está protagonizando, ¿no? Quizá uno no la ve, le cuesta ver. Dice la historia y piensa hace 2 siglos, qué sé yo. Y no piensa la historia, lo que está cambiando por la acción que una o que uno hace. Bueno, el mundo está cambiando, digo. Nuestra sociedad está cambiando. O algunas cosas están cambiando en nuestra sociedad, otras no están cambiando. Pero algunas, hay cosas que están cambiando. ¿Eh? Y en otros países que tenemos cerca, muchas cosas están cambiando, muchos sentidos comunes están cambiando. ¿Por qué? Porque hay acciones. Digo, en la relación de fuerza, ¿qué ha cambiado? Para ir al concepto, vuelvo, ejemplifico y vuelvo al concepto. ¿Qué ha cambiado la relación de fuerzas? ¿Eso qué es? El texto, análisis de la relación de fuerzas, ¿qué es? La gente ha cambiado, quién está a la ofensiva, a la defensiva, qué se puede decir y qué no decir, qué es visto como bueno y qué es visto como malo, en algunas de las cosas que pasan en la sociedad. Entonces, eso es un laboratorio que estamos viendo. O sea, en la vida social no podemos reconstruirla, como hace un físico, un químico, y decir, che, te reconstruyan el laboratorio, como ahora trabajan sobre el virus, ¿está bien? Y los científicos que trabajan dicen, che, pongo esto, no, la vacuna lo hace. En la sociedad no podemos hacer así. Decir, che, y si hacemos todo esto en vez de todo esto, ¿qué pasa? No, no sabemos. Si de la Rúa no decía ese discurso, hubiese habido movilización igual, etcétera, el estado de sitio. Yo creo que de la Rúa se lo debe haber preguntado, ¿no? Hasta que se murió, dice. Si no hablaba, ¿me hubiera quedado en el poder o no? Igual hubiese desatado esa rebelión. Bueno, pero no se puede. Entonces, ¿qué sí tenemos? El laboratorio viviente. La sociedad es un laboratorio viviente para ver lo que pasa, para ver cómo el mundo cambia, se mantiene, no cambia, lo que no cambia. Este es lo que podemos ver nosotros, la historia y lo que sucede. No hay un ejercicio teórico que es pensar contrafácticamente, se usa mucho en historia y en teoría social. O sea, si esto no hubiera pasado, ¿qué pasaba? O si en vez de esto pasaba esto, ¿qué hubiese sucedido? Pero es un ejercicio teórico, es lo que dice mi mente, el libro que escribo. Pero no lo puedo reproducir en la realidad. ¿Se entiende? Ese es el límite que tenemos en la teoría social. O sea, podemos explicar lo que ocurre. Ahora, la vida social es un laboratorio. El mundo social es un laboratorio. Nuestra vida es parte de ese laboratorio social. Bueno, disculpen que me extendí un poquito, pero me parece para darle una vuelta, si se quiere, a lo que estamos tratando de pensar, tratando de reflexionar. Teoría para poder pensar, para poder reflexionar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que quieren hacer? Comentario, muy bien el de Guillermina, me pareció muy bien el comentario que hizo sobre las dificultades con el texto. Bueno, la semana que viene, entonces, si no hay más comentarios, vamos a trabajar sobre el texto de Althusser. Les pido que lean también la solapa de presentación, que es un texto de Julio, y sobre el marxismo estructural, y el texto de Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Si lo pueden leer, estaría bueno. Sí, vamos a tener la clase a la mañana, a las 10 de la mañana, el teórico el martes que viene. Así que, gente, bueno, espero que les haya servido. Así que nos vemos. Bye. Chao.